Nunca pensé que la muerte pudiera ser algo que deseáramos. No, no después de haberla visto tan de cerca. Si estás leyendo esto, te pido que me creas, porque lo que ocurrió esa noche no es una leyenda, sino una advertencia. Era una noche lluviosa, oscura. Estaba conduciendo en una carretera solitaria después de un largo día de trabajo, exhausto. Las luces del auto iluminaban el pavimento mojado cuando, de repente, algo, o alguien, se cruzó frente a mí. Intenté frenar, pero el auto patinó y me salí del camino. La última imagen que tuve antes de perder el control fue la de una figura difusa, como si alguien vestido de blanco estuviera allí, inmóvil. El coche cayó en una zanja y rodó varias veces. Sentí el peso del cinturón de seguridad presionando contra mi pecho, y luego, silencio. El frío de la noche entraba por los cristales rotos mientras recuperaba la conciencia, y con esfuerzo salí tambaleante del auto. Mi teléfono estaba muerto, y el único camino visible era un sendero que descendía hacia un lago. Pensé que quizás podría encontrar ayuda o señal allí abajo. Caminé por el sendero, envuelto en sombras, hasta llegar a la orilla. A través de la niebla, pude ver el reflejo de la luna en el agua tranquila, pero algo en esa calma era inquietante, anormal. Fue entonces cuando escuché el primer lamento, un llanto agudo que me heló la sangre. No podía ver nada, pero ese sonido estaba tan cerca que sentí la piel de mis brazos erizarse. Respiré profundo, intenté calmarme, pero el llanto comenzó a crecer en intensidad y en desesperación. Miré hacia el agua, y ahí estaba. A unos metros de la orilla, flotando en el agua, una mujer con una larga cabellera negra, pálida, casi sin vida. Estaba de espaldas, pero giró lentamente la cabeza hacia mí, mostrando un rostro desfigurado, con la boca abierta en un grito mudo y ojos vacíos que parecían sangrar. Retrocedí, pero sentí una presión en el pecho que me impedía respirar. El llanto seguía, retumbando en mi cabeza, y cuando parpadeé, estaba de vuelta en el auto, justo en el instante antes del accidente. Era como si todo hubiera comenzado otra vez. Intenté hacer algo diferente, girar el volante, frenar antes, pero el coche volvió a salirse del camino y acabé en el mismo lugar. De nuevo el sendero, de nuevo el lago, y de nuevo la aparición de la mujer. Cada vez que el ciclo comenzaba, el terror aumentaba. Esta vez ella estaba más cerca, y cuando la vi, noté que su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas y supurantes. Había trozos de piel colgando de su rostro, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí como si mi alma fuera atrapada por esa mirada vacía, hambrienta. Intenté correr, pero mis pies no respondían, y el llanto se tornó en una risa suave, burlona, como si disfrutara mi desesperación. A la tercera o cuarta vez, no podía contar los intentos, me di cuenta de que cada vez ella estaba más cerca de la orilla. Sentí que este ciclo era una trampa que se cerraba lentamente, como si ella estuviera acercándose con cada repetición. Esta vez, vi sus manos alzarse desde el agua, con dedos largos y huesudos. Sangre oscura goteaba de sus uñas afiladas mientras me señalaba. Mi piel se erizó cuando vi que sus uñas parecían huesos desgastados, rotos, y al mirar sus brazos me di cuenta de que no estaban completos, como si su carne fuera devorada y desgarrada. Cuando traté de correr, resbalé en el lodo y caí. Sentí algo frío y húmedo en mi pierna, una mano, esa mano, me había alcanzado. Sentí sus dedos enterrarse en mi piel, desgarrando carne y músculos como si fueran de papel. Volví a despertar en el auto, jadeando, con la sensación de ese dolor en la pierna, aunque estaba intacto. Sabía que debía romper el ciclo, pero cada intento era más desesperante y doloroso. Cada vez que la veía, estaba más cerca, sus lamentos más agudos y sus heridas más profundas. Esta vez, cuando apareció, no solo estaba desfigurada, sino que tenía una especie de agujero en el pecho, donde su corazón debía estar. De ese agujero colgaban vísceras podridas, y el hedor era insoportable. Caí de rodillas, aterrorizado, mientras ella extendía una mano hacia mí. «Mis hijos», susurró en un tono que era una mezcla de tristeza y odio. Comprendí entonces que era inútil intentar escapar. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba nuevamente en el auto, condenado a revivir esa misma escena, con la certeza de que ella no me dejaría ir. En la última repetición, cuando desperté, ella ya no estaba a la orilla del lago, sino junto a mí.
Sus manos heladas se cerraron en torno a mi cuello, y sentí como sus dedos perforaban mi piel, penetrando mis venas, como raíces que se extendían dentro de mí. Grité, pero nadie escuchaba. El último sonido que escuché fue el de su risa, una risa ahogada y ronca, mientras mi visión se nublaba. ¿Sabía que era el final? No había escapatoria. Y entonces, todo se volvió oscuro. Hay sonidos que se quedan grabados en la mente, ecos que nunca desaparecen. El llanto de una madre, el murmullo de alguien que sufre y el lamento de una mujer que jamás debí haber escuchado. Me mudé a una pequeña casa junto a un río en un pueblo tranquilo y pintoresco. El lugar era ideal para escapar de la vida caótica de la ciudad y al principio, el sonido constante del río parecía relajante, como un susurro suave que te arrullaba cada noche. Pero esa calma se convirtió en angustia apenas un par de semanas después de llegar. La primera vez que lo escuché, fue como un murmullo apenas perceptible. Eran cerca de las 3 de la madrugada, y me desperté de un sueño profundo. El sonido era extraño, como una voz humana, pero apenas un eco en el viento. Me acerqué a la ventana y observé el río, pero no vi a nadie, solo la corriente tranquila bajo la luz de la luna. Sin embargo, el sonido permaneció en mi mente, como si hubiese una mujer llorando en la distancia. Pensé que era producto de mi imaginación, hasta que ocurrió la noche siguiente. Aquella noche el lamento era más claro, como si la persona estuviera más cerca. Era un sollozo agudo, prolongado, que parecía impregnarse en cada rincón de la casa. Me quedé inmóvil, escuchando con atención, intentando comprender de dónde venía ese llanto desgarrador. Me asomé por la puerta de atrás que daba al río y, aunque no había nadie a la vista, el llanto parecía rodearme, atraparme en una especie de niebla oscura. Quise volver a la cama, convencerme de que solo era el viento jugando con mi mente, pero el sonido se quedó grabado en mi cabeza, en mis huesos. Era una tristeza que te absorbía, una angustia que parecía robarme el aire. Esa madrugada soñé con una mujer pálida, de cabello largo y mojado, que me miraba con ojos vacíos y un odio profundo. En su mirada, había algo que me decía que no estaba ahí por accidente. Pasaron los días, y cada noche los lamentos se intensificaban. Mi curiosidad pronto se volvió obsesión, necesitaba saber más. Hablé con algunos vecinos, quienes mencionaron en susurros la leyenda de la Llorona, una mujer que aparecía cerca de los ríos, llorando por sus hijos muertos y atrapando a cualquiera que se acercara a sus dominios. Era una historia que la mayoría había escuchado, pero nadie parecía tomar en serio. Pero yo había escuchado esos lamentos, y algo dentro de mí decía que no se trataba de simples supersticiones. Decidí investigar el área alrededor del río en plena noche. Armado con una linterna, recorrí la orilla en busca de alguna explicación lógica, hasta que vi algo flotando en el agua. Era una figura blanca, casi translúcida, que avanzaba suavemente por la corriente. De repente, el llanto resonó con tanta fuerza que mis piernas temblaron, y vi claramente el rostro de una mujer deformado por el dolor, con las mejillas surcadas por marcas de lágrimas negras. Estaba cubierto de heridas, y de su boca, abierta en un grito de agonía, brotaba un líquido oscuro y espeso que teñía el agua. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché las voces otra vez, pero no estaban en el río, sino dentro de la casa. El llanto comenzó en el pasillo, justo frente a mi puerta. Abrí los ojos y vi la sombra de alguien de pie en el umbral. La figura se acercó lentamente, arrastrando los pies, dejando un rastro húmedo en el suelo. Intenté gritar, pero la voz se ahogó en mi garganta. Sentí una mano fría posarse sobre mi brazo, y una voz susurró cerca de mi oído, «Ayúdame». De un salto, encendí la lámpara y miré alrededor. No había nadie, pero el suelo estaba mojado, como si alguien hubiera estado ahí. Cada parte de mí sabía que ese no era el final, lo que fuera que habitaba en el río estaba acercándose a mí, cada noche más. En mi última investigación nocturna, escuché algo más. No era solo un lamento, sino muchas voces, todas en un llanto colectivo que llenaba el aire como un coro de almas atormentadas. El agua parecía vibrar con esos gritos, y entonces lo vi, sombras dentro del río, figuras atrapadas que se retorcían y luchaban en un silencio mortal.
Las formas en el agua tenían rostros deformados, y entre las sombras, distinguí la figura de la mujer de mis sueños. Esta vez su rostro estaba completamente visible, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito eterno. Vi que sus manos alzadas mostraban uñas desgarradas y huesos expuestos, como si hubiera intentado salir de ahí, sin lograrlo. El dolor en sus ojos me desgarró el alma. Quise retroceder, pero algo me ató a la tierra. Sentí una fuerza indescriptible en el pecho, una presión que me empujaba hacia adelante, hacia el agua. Sabía que si me acercaba más, sería arrastrado junto con las almas atrapadas en ese río maldito. Esa misma noche, mientras intentaba mantenerme despierto, escuché algo rasgar la ventana de mi habitación. Eran sus uñas, arañando el vidrio, dejando surcos oscuros que parecían sangrar. Me quedé inmóvil mientras la figura de la Llorona se formaba al otro lado, sus ojos huecos clavados en los míos. No estaba sola. Detrás de ella, vi los rostros de las sombras del río, todos observándome con odio. Entonces, el vidrio estalló, y ella entró en la habitación. Su piel goteaba, y el agua que caía de ella estaba mezclada con sangre, un líquido oscuro y espeso que dejaba marcas en el suelo. Su rostro, demacrado y sin vida, se acercó al mío, y en un susurro aterrador, pronunció algo que no logré entender hasta que sentí el frío de su mano cerrándose alrededor de mi garganta. Cuando pensé que todo terminaría, algo aún más siniestro ocurrió. Me vi a mí mismo atrapado en el río, mis manos intentando salir, y vi su sonrisa, satisfecha, mientras me arrastraba bajo el agua. Cuando el luto se hace eterno, los días se convierten en una prisión. Pero a veces, en la profundidad de la pérdida, aparecen cosas que deberían haberse quedado enterradas. Mi hijo había muerto hacía poco, y desde entonces, la tristeza se había convertido en mi única compañera. Mi casa era silenciosa, una tumba. Todas las noches, me sentaba junto a su cuna, llorando en silencio, intentando llenar el vacío. Pero había algo en ese silencio, algo que parecía vigilarme, como una sombra en cada rincón de la habitación. Una noche fría y oscura, cuando el cansancio finalmente me venció, escuché un llanto extraño. Abrí los ojos, y por un instante, creí que era el llanto de mi bebé. Pero cuando me acerqué a la ventana, vi algo afuera, en la calle, iluminado solo por la luna, una figura vestida de blanco, sosteniendo una cuna en sus brazos. La mujer tenía el rostro cubierto por un velo sucio, pero podía ver cómo su boca se abría y se cerraba, emitiendo un lamento agónico que me heló la sangre. En sus brazos, la cuna estaba vacía, balanceándose en un movimiento lento y antinatural. Algo dentro de mí quería gritar, alejarme de esa visión, pero no podía apartar la mirada. Al verla de cerca, me di cuenta de que no era una simple figura. Había algo horroroso en ella. La cuna en sus brazos estaba manchada, y de entre sus dedos goteaba un líquido oscuro, espeso, que caía al suelo en un goteo inquietante, como si el dolor que llevaba se materializara en sangre. Sus uñas, largas y astilladas, rascaban la madera de la cuna, dejando rastros de sangre y trozos de piel pegados en el borde, mientras balanceaba el vacío con una furia contenida. No pude soportarlo más y cerré la cortina. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo temblaba, pero me decía que no podía ser real. Tal vez solo era mi imaginación, una alucinación fruto del dolor, o al menos eso quería creer. Las noches siguientes, la figura apareció de nuevo, cada vez más cerca. Una madrugada, el llanto se volvió tan intenso que pensé que estaba dentro de la casa. Al abrir la puerta, la vi parada en el umbral, más nítida que nunca, con su rostro desfigurado y sus manos temblorosas. El velo cubría solo una parte de su cara, en el otro lado, vi carne podrida, como si hubiera estado expuesta al agua por demasiado tiempo. Sus labios eran oscuros, secos y agrietados, pero se movían en un intento de sonrisa que parecía cortarse de un lado de su rostro, como una mueca que goteaba sangre oscura por las comisuras. Entonces, la escuché hablar. Su voz era como un lamento, rasposa y gutural, cargada de una tristeza inmortal. «Puedo devolvértelo». Mi corazón latió con fuerza al escuchar esas palabras. ¿Devolvérmelo? ¿A mi bebé? Miré su mano extendida, pero vi que sus dedos estaban llenos de cortes,
y al fondo de sus ojos vacíos, noté una sombra oscura, como un pozo de agonía. Cada fibra de mi ser gritaba que no debía aceptar. Pero al mismo tiempo, el deseo de ver a mi hijo de nuevo era más fuerte que cualquier advertencia. ¿A qué precio?, pregunté con un susurro, sabiendo que, para ella, solo había un tipo de precio, mi propia alma. Ella no respondió, solo señaló mi pecho, y cuando bajé la vista, vi que algo oscuro empezaba a crecer en mi piel, como una marca. No podía apartar los ojos de esa marca que latía como si fuera una herida abierta, un pacto grabado en carne viva. Después de ese encuentro, los sueños se convirtieron en pesadillas. Veía a mi hijo, pero no era él. Era una criatura pálida, de ojos vacíos, rodeado de sombras y susurros. Y cada vez que me acercaba, él me miraba con una mueca de dolor, su piel cayéndose a pedazos, mostrando carne cruda y putrefacta debajo. Cada noche, la Llorona aparecía, observándome con esa mueca de satisfacción macabra mientras yo caía en sus trampas. Su rostro parecía ir descomponiéndose cada vez más, y sus ojos, sin vida, se llenaban de lágrimas negras que le resbalaban por las mejillas, dejando surcos de piel podrida y expuesta. Como si la carne misma se deshiciera ante mi vista. Una noche, mientras dormía, la escuché acercarse, susurrando mi nombre. Al abrir los ojos, la vi junto a la cuna vacía de mi hijo, pero esta vez su boca se había abierto en una sonrisa demencial, dejando ver dientes afilados y rotos, y al acercarse, sentí su aliento. Un olor a carne podrida y a algo indescriptible que me revolvió el estómago. Aquella última noche, me encontraba al borde de la desesperación. El llanto de mi hijo resonaba tan claramente que mi corazón se rompía con cada segundo. Sin pensarlo, la llamé en un susurro y al instante apareció en mi cuarto, sosteniendo la cuna vacía que ahora estaba llena de marcas de sangre y carne rasgada. Su figura se acercó y sentí sus manos frías en mis hombros, guiándome hacia la cuna. «Ven conmigo», susurró, y su aliento me quemaba la piel. En su cuna vacía, veía sombras retorciéndose, figuras de niños que extendían las manos, con rostros desfigurados y ojos llenos de oscuridad. En ese instante, lo comprendí, su oferta no era devolverme a mi hijo, sino atraparme junto a él, en una eternidad de sufrimiento. Traté de retroceder, pero ella alargó sus dedos huesudos y los enterró en mi pecho. Sentí un dolor insoportable cuando sus uñas se hundieron en mi carne, desgarrando piel y músculo mientras un líquido espeso y caliente me caía por el cuerpo. Grité, pero ella apretó más, y vi cómo su rostro se transformaba en una mueca de satisfacción, mientras mi vista se oscurecía lentamente. Cuando mi vista volvió, estaba en la orilla de un río oscuro, rodeada de sombras. Vi figuras retorciéndose en el agua, y entre ellas, distinguí a mi hijo, estirando sus pequeños brazos hacia mí, su piel pálida y resquebrajada, cubierta de manchas oscuras. Corrí hacia él, pero cuando lo toqué, su piel se deshizo entre mis dedos, y en su lugar, solo quedaba carne podrida. Su rostro, desfigurado, me miraba sin vida, como un muñeco roto, mientras la Llorona reía, arrastrándome con ella hacia el río maldito. Y supe que, a partir de ese momento, estaría atrapada con ella, para siempre. ¿De qué sirve tener miedo?, pensé mientras tomaba el volante. Es solo una historia, solo una maldita leyenda. Había escuchado las historias de la Llorona desde niño, una mujer que llora por sus hijos y vaga por los ríos y caminos oscuros, buscando vengarse de aquellos que, como ella, están marcados por el sufrimiento y el pecado. La mayoría de la gente parecía temerle, pero yo no. Siempre me burlé de esas historias. Para mí, solo eran cuentos para asustar a los incautos. Aquella noche, salí a trabajar en mi ruta habitual, una carretera desierta que bordeaba un río oscuro y traicionero. Era un tramo aislado, y aunque todos decían que nadie se detenía ahí después de la medianoche, a mí nunca me importó. Me consideraba un hombre fuerte, alguien que no se asustaba fácilmente. Pero a veces, cuando te burlas de las cosas lo suficiente, esas cosas vienen por ti. Eran cerca de las 3 de la madrugada, y todo parecía normal. Los faros de mi auto iluminaban la carretera en largos haces de luz. De repente, en una curva, algo captó mi atención. Una figura,
una sombra apenas visible, de pie junto al borde del camino. Me dije a mí mismo que solo era mi mente jugando trucos. Pero al girar y mirar de nuevo por el retrovisor, la vi más claramente. Era una mujer, alta, con un vestido blanco desgarrado y sucio, y cabellos largos que caían como un manto negro sobre su rostro. Estaba parada, inmóvil, observándome, o al menos eso parecía. No logré ver sus ojos, pero algo en su presencia me provocó un escalofrío que me recorrió la columna. Pasé de largo, pero la imagen de su figura permaneció en mi mente. Mi respiración se volvió más pesada, y aunque intenté calmarme, esa silueta perturbadora se había clavado en mis pensamientos. Intenté reírme de nuevo, asegurarme de que solo era una tontería. La Llorona, murmuré, tratando de convencerme de que todo era una tontería. Pero, unos kilómetros adelante, la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca de la carretera, al borde del arcén. Sentí una opresión en el pecho y aceleré. Algo en sus movimientos, o en la forma en que su vestido ondeaba, me hizo recordar un momento oscuro de mi pasado, uno que intenté enterrar hace mucho tiempo. Cerré los ojos un segundo, tratando de enfocarme en la carretera, pero cuando los abrí, ella estaba en medio del camino, a solo unos metros del auto. Frené bruscamente, el auto derrapó, y sentí el chirrido de las llantas sobre el asfalto. Cuando logré detenerme, ya no estaba en el camino, pero sentí una presión en el auto, como si algo pesado se hubiera posado sobre el techo. De repente, un grito desgarrador llenó el aire, tan fuerte que parecía atravesarme los huesos. Era el grito de una mujer, un lamento que parecía nacer de un odio infinito. Respiré hondo y traté de calmarme, pero el lamento seguía. No pude evitar recordar la última vez que escuché un grito así. Fue años atrás, cuando, en un arrebato de ira, lastimé a alguien. No fue un accidente, fue algo que hice, y que enterré profundamente, confiando en que nunca volvería a la superficie. Encendí el motor nuevamente y traté de alejarme de esa curva maldita. Pero mientras aceleraba, vi que la carretera comenzaba a llenarse de una neblina densa y espesa. Mis faros apenas iluminaban unos metros, y en cada giro, sentía como si algo, o alguien, me estuviera persiguiendo. Un reflejo en el espejo retrovisor mostró algo que heló mi sangre, una figura blanca, cada vez más cerca. Mis manos temblaban en el volante mientras sentía como la figura parecía flotar detrás de mí. Sus brazos huesudos se estiraban hacia el auto, y su rostro, que ahora podía ver más claramente, estaba lleno de cortes profundos, como si hubiera intentado rasgarse la carne a sí misma. Sangre negra y espesa le caía por las mejillas, mezclada con sus lágrimas. Sabía que debía enfrentarla o ella nunca se detendría. En un impulso, detuve el auto y bajé, sintiendo el frío del aire nocturno y el olor a algo podrido, un hedor tan denso que casi me hizo vomitar. Allí estaba ella, a pocos metros de mí, con los ojos oscuros, vacíos, y un rostro cubierto de cicatrices y carne podrida. En sus manos sostenía algo que me heló aún más la sangre, una pequeña figura, la de un niño, completamente inerte, cubierto de sangre, con ojos abiertos y muertos que parecían mirarme fijamente. Mis piernas flaquearon, y un grito escapó de mi garganta al ver esa figura que la Llorona sostenía. Fue entonces cuando comprendí el precio de mis acciones, y por qué ella había venido a buscarme. «Es tu culpa», dijo con una voz rasposa y cruel, tan baja que apenas pude oírla, pero lo suficiente para que cada palabra me hiriera como un cuchillo. Al extenderme esa figura inerte, su boca se abrió en una sonrisa retorcida, mostrando dientes afilados y ennegrecidos, mientras su risa se transformaba en un lamento horrendo, uno que parecía llenar el aire. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Ella avanzó lentamente, y con cada paso, su piel se iba desgarrando, dejando ver músculos y huesos expuestos. Sus uñas, largas y rotas, estaban llenas de pedazos de carne y sangre oscura. Extendió una mano hacia mi cara, y en el último segundo, traté de retroceder, pero sus dedos fríos y mojados ya estaban sobre mí. Sentí como sus uñas rasgaban mi piel mientras ella susurraba cerca de mi oído, hablando de mi pecado, de lo que intenté enterrar pero que ahora había vuelto para condenarme. Su boca, cerca de mi cuello, exhalaba un aliento podrido, y en ese momento comprendí que no había escape. Ella presionó su rostro contra el mío,
y pude sentir su piel húmeda y descompuesta pegándose a la mía, mientras me mostraba visiones de lo que había hecho, de aquella persona que dejé atrás, de aquel sufrimiento que yo mismo causé. Sentí que la carne se me desprendía, y en un último susurro, ella dijo, ahora somos uno. Cerré los ojos, pero cuando los abrí de nuevo, estaba al volante, como si nada hubiera pasado. La carretera estaba desierta, y por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero cuando miré en el espejo retrovisor, la vi. Estaba sentada en el asiento trasero, con los ojos clavados en los míos, y el cadáver de aquel niño apoyado sobre su regazo, en una cuna sangrienta que nunca desaparecía. Supe entonces que ella jamás me dejaría ir. Mi castigo sería eterno, atrapado con la imagen de mi propio pecado, y con la Llorona, para siempre. No sé por qué decidí acampar cerca del río esa noche. Tal vez la soledad me atrajo, o quizás fue mi necesidad de probar que esos cuentos de horror eran solo historias de un pueblo supersticioso. El bosque era espeso, oscuro, y el único sonido que podía escuchar era el murmullo del río cercano. A pesar de estar solo, me sentía tranquilo. Había montado mi tienda cerca del agua, confiando en el susurro constante del río para relajarme. El aire estaba helado, pero esa paz era exactamente lo que buscaba. Al caer la noche, me quedé dormido con el susurro del agua como mi único compañero. Pero la tranquilidad se desvaneció. Debían ser las 2 o 3 de la madrugada cuando un sonido me despertó. Era un susurro, pero no uno común. Al principio, pensé que era el viento rozando las hojas, pero pronto me di cuenta de que provenía del agua. Los murmullos parecían formar palabras, aunque no podía entenderlas del todo. Mi piel se erizó. Pensé en volver a dormir, pero el susurro continuaba, y con cada segundo que pasaba, se volvía más claro, más humano. Tomé la linterna y salí de la tienda, esperando ver a algún bromista cerca, pero no había nadie. Solo el río oscuro y las sombras del bosque que me rodeaban. El susurro se había vuelto más insistente, como si intentara atraerme, como si alguien estuviera en el agua, llamándome. Mi curiosidad venció al miedo, y comencé a seguir el sonido río abajo. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a cubrir el río, envolviendo todo en una penumbra espesa. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, y el suelo, antes firme, se volvió resbaladizo y traicionero. Sin embargo, los susurros continuaban, y había algo en ellos, un dolor, una tristeza, que hacía que no pudiera detenerme. Pronto, distinguí una figura cerca del agua. Era una mujer, con un vestido largo y blanco, de pie al borde del río. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros enmarañados, y parecía susurrar algo al agua, como una plegaria, un canto triste que se fundía con el susurro del río. La figura era aterradora y fascinante a la vez. A pesar del miedo, me acerqué. Entonces, la mujer giró lentamente su rostro hacia mí, y al ver su cara, sentí el peor terror de mi vida. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, y su piel era de un blanco enfermizo, con venas negras visibles bajo la superficie. Su boca estaba entreabierta, y de ella caían gotas oscuras, como si estuviera llorando sangre. Retrocedí instintivamente, pero al girarme, la niebla había cubierto todo el camino de regreso. Traté de orientarme, pero los árboles parecían moverse a mi alrededor, cerrándome el paso. Los susurros se intensificaron, y ya no venían solo de ella, sino de todos lados. Era como si el bosque entero me estuviera hablando, envolviéndome en un coro de voces dolorosas. Caminé en círculos, intentando encontrar el camino de vuelta al campamento, pero no importaba qué dirección tomara, siempre volvía al mismo lugar, al mismo punto junto al río, donde ella me esperaba. Con esa mirada vacía y una sonrisa aterradora que comenzaba a formarse en sus labios, estirándolos hasta un ángulo antinatural. De repente, noté que algo goteaba de mis manos. Cuando miré, vi que estaban cubiertas de sangre, y no era mía. No entendía de dónde venía, pero al mirarme al espejo de agua, vi que estaba lleno de manchas rojas en el rostro y la ropa, como si hubiese salido de una escena sangrienta. El reflejo en el agua me mostró algo aún peor. A mis espaldas, la figura de la mujer se acercaba lentamente, estirando sus manos hacia mí. Intenté correr, pero mis pies se hundían en el barro,
y el agua parecía rodearme. La mujer ya no estaba en la orilla. Ahora, la veía dentro del agua, con los brazos extendidos, como si estuviera nadando en mi dirección, pero sin mover las piernas. Sus dedos largos y huesudos salían del agua y se hundían nuevamente, dejando un rastro de sangre oscura en la superficie. El olor era nauseabundo, una mezcla de agua estancada y carne en descomposición. Al mirar bien, vi que el río estaba lleno de sombras, cuerpos flotando bajo la superficie, mirándome desde las profundidades con ojos oscuros y vacíos. Sus rostros tenían expresiones de sufrimiento eterno, y sus bocas abiertas dejaban escapar los mismos susurros que me habían traído hasta aquí. Traté de alejarme, pero el barro me sujetaba, y las manos de la mujer comenzaron a emerger de la tierra junto a mis pies. Al mirarla, noté que su piel estaba desgarrada, con trozos colgando y dejando expuestos músculos ennegrecidos. Sangre brotaba de sus uñas astilladas mientras las extendía hacia mí, como si fuera a arrastrarme con ella al fondo del río. Caí al suelo, y antes de que pudiera levantarme, sentí sus manos en mis piernas, frías y resbaladizas, como si fueran de piedra. La miré, pero su rostro se había deformado aún más, su boca se había alargado, mostrando dientes afilados y ennegrecidos, y sus ojos, sin vida, eran solo dos pozos oscuros que me miraban con hambre. Ella habló, o al menos eso parecía. De su garganta salió un sonido gutural, un susurro que decía algo como ven, conmigo. Sentí sus uñas clavarse en mi piel, desgarrando carne mientras intentaba arrastrarme hacia el río. Grité, pero mi voz era absorbida por la niebla, y con cada segundo, sentía como el frío de sus manos se volvía parte de mí. Las sombras en el agua parecían moverse, acercándose, y entonces lo entendí. Aquellos cuerpos en el río no eran sombras, eran las almas de quienes, como yo, habían caído en su trampa. Ella me miró una última vez antes de clavar sus dientes en mi cuello. El dolor fue indescriptible, una mezcla de frío y ardor que atravesaba mis venas. La sangre brotaba mientras sentía como el mundo se oscurecía, y los susurros se convertían en gritos de bienvenida, mientras ella y las sombras del río me abrazaban. No hay crimen perfecto, eso lo aprendí en la academia. Pero esta vez, el caso que tenía entre manos no se parecía a ningún otro. Una leyenda, una tragedia y un pasado que pensé haber dejado atrás. Pero uno nunca puede huir de la verdad, ni de los pecados. Habían pasado 2 semanas desde que se reportaron las primeras desapariciones en el pueblo. Niños, todos menores de 10 años, desaparecían sin dejar rastro. No había huellas, ni testigos, solo una extraña coincidencia. Cada desaparición ocurría cerca del río que cruzaba el bosque al este del pueblo. Algunos decían que el río estaba maldito, que era un lugar de muerte, pero hasta ahora no había querido escuchar historias sin sentido. Sin embargo, con cada día que pasaba, el caso se volvía más extraño, y los susurros de la gente se transformaban en murmullos de miedo, de algo que llamaban la Llorona. Se hablaba de una mujer fantasmagórica, atrapada en su propio sufrimiento, y yo, como oficial, tenía la obligación de seguir cada pista, por absurda que fuera. Esa noche, después de una larga jornada sin resultados, decidí ir solo al río. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas, y el aire era denso, frío, como si el bosque entero contuviera la respiración. Caminaba a lo largo de la orilla, observando con la linterna en busca de alguna pista, cuando un sonido me detuvo. Era un llanto, suave, casi imperceptible, pero cargado de una tristeza que parecía desbordar el aire. A unos metros de la orilla, la vi. Era una mujer, sentada en la oscuridad, con el cabello largo y mojado cubriéndole el rostro, y sus hombros temblaban mientras lloraba. Su vestido blanco, manchado de barro y sangre, ondeaba débilmente en el aire, y, aunque no podía ver su rostro, algo en ella me inquietaba. Me acerqué, tratando de que mi voz sonara firme. «Señora, ¿está usted bien?», pregunté, aunque mi corazón comenzaba a latir con fuerza, y una sensación de peligro me recorría la espalda. Cuando ella giró la cabeza hacia mí, su rostro no era humano. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y de sus ojos caían lágrimas negras, gruesas, que le recorrían las mejillas y se mezclaban con la sangre que brotaba de sus labios.
¿Dónde están mis hijos?, susurró con una voz que sonaba como un lamento de ultratumba. El aire a mi alrededor se volvió helado, y la sensación de miedo fue tan intensa que retrocedí instintivamente. Durante las noches siguientes, el lamento continuaba. A veces, mientras investigaba los alrededores del río, creía escuchar la voz de aquella mujer susurrando mi nombre desde las sombras. En cada paso que daba, sentía que ella me observaba, que algo en mí la atraía, como si conociera un secreto que yo no podía confesar. Lo cierto es que no era la primera vez que tenía un vínculo con una tragedia. Años atrás, había cometido un error. Una negligencia en otro caso había causado la muerte de un niño. Nadie más lo sabía, y lo oculté lo mejor que pude. Pero ahora, con cada paso que daba cerca del río, sentía como si ese pecado estuviera regresando para atormentarme. Una madrugada, mientras revisaba el informe de las desapariciones, escuché un golpe en la ventana. Me acerqué y la vi, la misma mujer, con su vestido empapado, goteando agua oscura en el suelo mientras me miraba a través del cristal. Sus ojos vacíos y sin vida estaban fijos en mí, y cuando abrió la boca, su voz salió como un eco, una acusación: ¿sabes lo que es perder a un niño? Desperté empapado en sudor, solo para darme cuenta de que no había sido un sueño. Afuera, las marcas húmedas de sus pisadas estaban en el suelo, y un rastro de barro y sangre se extendía hasta el río. Decidí seguirlo, aunque cada parte de mí gritaba que debía alejarme. Al llegar a la orilla, la encontré de pie, con la misma cuna vacía en los brazos. Su mirada estaba fija en el agua, pero cuando me acerqué, levantó la vista y extendió la cuna hacia mí. «Ven conmigo», susurró, con los labios agrietados y oscuros, dejando caer lágrimas que eran una mezcla de sangre y lodo. «Ven conmigo, y redime tu culpa». Sentí un frío punzante en el pecho, como si algo en mí estuviera rompiéndose. Sabía que si tocaba esa cuna, no habría retorno, pero algo en su voz era tan convincente, tan doloroso, que mis manos comenzaron a alzarse hacia ella. Vi que dentro de la cuna había algo pequeño, cubierto de un paño ensangrentado, y al inclinarme hacia adelante, sentí el aroma rancio de la muerte. Con un último esfuerzo de voluntad, me alejé de ella, y en ese instante, su rostro se transformó. La piel se le desgarró, y debajo de esa máscara humana vi un rostro demacrado, donde los músculos y huesos estaban expuestos, llenos de cortes profundos de los que brotaba un líquido oscuro. Sus ojos, completamente negros, se fijaron en mí con odio puro. «Tu pecado es mío ahora», gruñó, y sus palabras parecían rasgarme por dentro. Sentí como si un peso invisible estuviera aplastando mi pecho, robándome el aliento mientras la visión de todos aquellos niños desaparecidos llenaba mi mente, sus pequeños rostros deformados y llenos de angustia, flotando bajo la superficie del agua. Caí al suelo, paralizado por el horror, mientras veía cómo se desvanecía lentamente en el río. Sabía que no iba a detenerse, que me seguiría siempre, como un eco, como un grito interminable que me recordaría mis fallos, mis pecados y mis culpas. Esa noche fue la última vez que alguien me vio en el pueblo. Nadie sabe realmente qué ocurrió, pero el río sigue murmurando sus secretos. Algunas personas dicen que en las noches más oscuras, si escuchas con atención, puedes oír los lamentos de una mujer y de un hombre que, atrapado en sus propios pecados, la sigue por toda la eternidad. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.